Los dos testigos del Apocalipsis es nuestro tema. Vamos a leer en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El capítulo 11 de Apocalipsis nos da una introducción de lo que serán esos tormentosos momentos del anticristo. Nos presenta una mirada rápida de lo que nos espera en los siguientes capítulos del 12 al 20 del libro de Apocalipsis, y que contienen todo lo que será el final de este mundo. Es después del toque de la 7ª trompeta que entonces se inicia una serie de acontecimientos que marcan ya el fin de todas las cosas y también el fin de este orden humano en el que hoy vivimos. Encontramos en Apocalipsis 11, versículos 1 y 2, las siguientes palabras: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42
meses. Ahí termina la cita bíblica. El libro de Apocalipsis es el libro que completa el canon del Nuevo Testamento y por ende de las Sagradas Escrituras que, como sabemos, contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la razón por qué a Juan, que es el escritor de este libro y el apóstol que tiene el privilegio de ver los acontecimientos finales y de dar forma también a la última revelación de Dios, esa es la razón entonces por qué se le da a él una caña de medir, palabra que viene del hebreo kanech y del griego canon y que significa precisamente medida o regla, bueno, una regla como la que usaban los profesores para pegarnos cuando nos portábamos mal. Era la que nos hacía andar derechos. Debería decir que lamentablemente hoy está prohibido usar esa vara con los muchachos para infundirles temor y respeto. Bueno, volvamos a nuestro tema. Juan fue quien completó la medida de la revelación, quien completó las bases de la fe cristiana. Así que a él se le asigna la tarea de poner en regla a los que adoran, que son todos los que tienen derecho de entrar en el templo de Dios, el cual parece que para el tiempo del anticristo estará de nuevo en pie, reedificado como una iniciativa suya durante los primeros 3 años y medio de su reinado mundial, el cual aparentemente se encontrará en gracia con los judíos. Al principio no será reconocido como el anticristo, sino como uno que aparentemente tiene las buenas intenciones de que Israel vuelva a tener su templo tan anhelosamente deseado desde la antigüedad. Cuando Juan recibió el Apocalipsis, sabemos que este templo hacía ya unas 2 décadas que había sido destruido. Los que realizan la tarea de dirigir al pueblo de Dios desde el santuario en adoración, en cada culto que se realiza en las iglesias, deberían mirar con detenimiento este pasaje donde se habla de que a Juan se le ordena medir a los que adoran en el templo. Bueno, esta es una tarea sagrada, el ser parte de la adoración en el culto. Los que dirigen, los que tocan, los que cantan, los que predican en el templo, deberían saber que las demandas del Señor para ellos son mayores, pues deben ser un ejemplo para los demás miembros de la iglesia y también para las personas que no son de la iglesia, para las personas del mundo. Dios espera que cada uno que ministra sea hallado fiel en el servicio y que le sea honroso a esa persona ser un instrumento de la gracia de Dios para dirigir a su pueblo en la exaltación de su nombre y en la proclamación y enseñanza de su verdad. Bueno, como vemos, los 2 primeros versículos de Apocalipsis 11 están íntimamente relacionados con la semana 70 de Daniel, capítulo 9, donde el profeta habla de la reedificación del templo de Jerusalén antes de la segunda venida de Cristo. Es un hecho que ocurrirá en el tiempo de los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Para que esto sucediera, se tenía que cumplir el regreso de los judíos a su tierra y que se hubiese puesto fin a la dispersión de los israelitas. Este fue un hecho que ocurrió en el año de 1948 cuando se restauró el Estado judío y desde entonces solo se esperan las condiciones adecuadas para que el templo
sea reconstruido. Como ya hemos dicho, el templo ya estará reconstruido cuando los judíos que formarán parte de los salvados hayan sido sellados. Pues es de estos judíos practicantes de todo el mundo que los 144,000 se habrán convertido. O sea, que habrán reconocido a Jesucristo como su Mesías tan esperado. Estos judíos convertidos se opondrán al anticristo en su pretensión de proclamarse como el Mesías, haciéndose pasar por Dios, exigiendo ser adorado en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. De esta manera, este personaje vil se develará ante el mundo con sus verdaderas pretensiones. Solo los sellados del Señor enfrentarán al anticristo, y los demás que no tienen el sello del Señor seguirán aliados con el anticristo y recibirán así su marca, que es lo que los va a identificar para siempre, podríamos decir así, para su eterna perdición. A Juan se le dice también que no mida el patio del templo, el cual será entregado a los gentiles. Fíjese que de este momento en adelante, cuando los impíos del mundo tomarán el control del templo de Jerusalén reconstruido, el anticristo se sentará con violencia en el templo, proclamándose como el Mesías. De esta manera va a usurpar el lugar que le corresponde solo a Dios. Se inician los últimos 3 años y medio del anticristo y se inicia también la gran tribulación, que podríamos decir que felizmente dará al traste con el gobierno de los hombres en este mundo y dará paso entonces a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos importantes. Primeramente, que los 2 testigos profetizan durante el tiempo del anticristo, porque estamos hablando de los 2 testigos del Apocalipsis, acuérdense. En el versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis leemos: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Bueno, 1260 días es el equivalente a 3 años y medio, igual que 42 meses, también es equivalente a 3 años y medio. Este es el mismo tiempo que nos dice Daniel en su libro Tiempo y Tiempos y la mitad de un tiempo, en el capítulo 12, versículo 14 de Daniel. Y este será el periodo de la gran tribulación, la segunda mitad del gobierno del anticristo, el cual ya tendrá unos 3 años y medio gobernando y engañando al mundo con la intención de presentarse como el Mesías cuando llegara el momento. Procurará que muchos accedan a sus pretensiones y se hagan parte de su gobierno. Lo que se representa en Apocalipsis como el sellamiento con la marca de la bestia. Cosa esta que descalificará para siempre a los que sean sellados, porque no formarán parte del pueblo de Dios. Esto ya los identifica inequívocamente con el anticristo. En la segunda mitad del gobierno del anticristo, en que él mismo, como la personificación del propio Satanás, llamado aquí en Apocalipsis la bestia, gobernará totalmente en el mundo. Y es durante este periodo que se desatarán todas las cosas que están descritas en Apocalipsis, específicamente en los capítulos 13 hasta el capítulo 19. El mensaje de estos 2 testigos será de arrepentimiento y de juicio. La forma de vestir de ellos
Dice la escritura que están vestidos de cilicio, así lo corrobora, pues el cilicio es símbolo de luto y juicio. Es muy peculiar el estilo de ellos, al estilo de Juan el Bautista y al estilo del profeta del Antiguo Testamento, Elías, los cuales también tuvieron un mensaje de arrepentimiento y de juicio para el pueblo de Israel, bueno, cada uno en su tiempo. El carácter drástico de estos dos testigos ante la insensatez del mundo se mostrará con una serie de manifestaciones del poder de Dios que ocurrirán por iniciativa de estos dos testigos contra los que se opongan a su mensaje de forma hostil. Y esto nos recuerda la drasticidad del profeta Eliseo, por ejemplo, que fue el sucesor de Elías, contra los 42 muchachos que se burlaban de él. La Biblia nos dice que después de maldecirlos en el nombre de Jehová, 2 osos los devoraron despedazándolos. Esta historia usted la puede leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25. Los dos testigos profetizarán durante la primera mitad del gobierno del anticristo, al término de los cuales la muerte de ellos dará inicio a la decadencia estrepitosa del gobierno del anticristo, cuyo reino será quebrantado con una serie de espantos de parte de Dios para que su ruina comience entonces a hacerse visible. Este desatará una persecución feroz contra la iglesia de Cristo, pero la predicación de los dos testigos tendrá un efecto favorable para los creyentes que están sufriendo durante ese tiempo del anticristo, pues las acciones de ellos serán de grande estímulo para esa iglesia sufrida y perseguida. La ruina total del anticristo será patente cuando el Señor venga en su reino celestial al término de estos últimos 3 años y medio, que va a ser un tiempo de brutal persecución. El Señor vendrá a implantar su reino milenial en este mundo, en donde no quedará ni el recuerdo del gobierno del hombre de pecado, el cual será lanzado junto al falso profeta en el lago de fuego para siempre, según nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Vamos a ver en segundo lugar que los dos testigos tienen poderes sobrenaturales que les son dados por Dios. Hay dos personajes en la Biblia que concuerdan con la descripción que se hace de los dos testigos: Enoc y Elías. Bueno, estos no han visto la muerte, pues fueron llevados por Dios en sus cuerpos traspuestos. Otra teoría, no menos socorrida, es la versión de que estos dos testigos también pudieran ser Moisés y Elías, por el hecho de que ellos aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración y también fueron testigos de la gloria del Señor y participantes de la misma también. Además, las acciones de los dos testigos en represalia contra los enemigos de Dios son idénticas, son similares a las acciones tomadas por Moisés ante Faraón y por Elías también durante el oscurantismo del reinado de Acab en Israel. Nos dice así la escritura: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Eso lo podemos leer en Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Bueno, una dificultad que algunos ven con respecto a Elías es que Jesús dijo que Juan el Bautista es el Elías que dice la Escritura en Malaquías 4, versículos 5 y 6, que habría de venir. Vemos que Juan el Bautista, con las mismas características de Elías, vino como precursor del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida. Pero no se puede descartar que Elías mismo sea enviado por Dios como precursor del reinado milenial de Cristo en su segunda venida. Entonces, la profecía en Malaquías, podríamos decir que se puede referir a ambos con la misión de llamar a los hombres al arrepentimiento ante la expectativa del juicio que se avecina, como dice la Escritura, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, como dice Joel capítulo 2 versículo 31. Otra dificultad es que Moisés ya ha muerto. Bueno, y venir a este mundo para morir otra vez no concuerda con lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 versículo 27, donde leemos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La teoría que plantea que los dos testigos son Enoc y Elías, que son los únicos que no han visto la muerte, entonces tiene mucho sentido. Así que puede ser que estos dos estén reservados para esta ocasión de la historia. De modo que también se contempla en ellos lo que encontramos en Hebreos 9:27. Y se cumple perfectamente, pues ellos no han visto la muerte. Con respecto a que estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, así lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, plantea el hecho de que estos personajes en la actualidad se encuentran en el cielo. De eso no hay duda que eso es así. Por otra parte, y siguiendo el pensamiento de la trascendencia de estos personajes, recordemos que el apóstol Pablo se refiere al pueblo de Israel que negó a Cristo como el olivo cuyas ramas fueron desgajadas, pero que volverán a ser injertadas de nuevo en el árbol. O sea, que volverán a ser parte del olivo de Dios. Romanos capítulo 11. El otro olivo, entonces, estará representado por la iglesia, formada por los gentiles convertidos que pasan igualmente a formar parte del pueblo de Dios. Bueno, esta es otra teoría, ¿verdad? De cuáles serían los dos testigos. Lo que queremos decir es que estos dos testigos, independientemente de quiénes sean, pueden simbolizar al pueblo de Israel arrepentido y a los gentiles que se convertirán de todos los pueblos del mundo. Estos dos olivos o candeleros están, por la gracia de Dios, ante la majestad del Todopoderoso, así como hemos visto que las siete iglesias del Apocalipsis que ya hemos visto, estaban representadas por los siete candeleros, en medio de los cuales vio Juan al Señor glorificado. Dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Bueno, estos dos testigos representan a los salvados del pueblo de Israel, los 144,000, y también a los gentiles que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7. Estos dos testigos han sido enviados por Dios para dar ánimo y aliento a los que, en medio de la feroz persecución del anticristo, necesitarán ser apoyados en su misión de dar testimonio al mundo. El poder que estos dos testigos reciben de parte de Dios les permite completar su obra de predicación aún en medio de la persecución del anticristo.
pero al final de su misión, ellos serán asesinados. Pero se nos dice que luego resucitarán. Esto nos habla de que los hijos de Dios en este mundo podrán ser eliminados físicamente, pero no dañada su integridad ni su seguridad espiritual, pues al final serán levantados victoriosos de la muerte, tal y como Jesús lo dijera. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está implicado esto que está dicho en Mateo 16:18. Estos dos testigos nos muestran cuán grandes y poderosos serán los recursos que los creyentes tendrán en los tiempos difíciles, tal y como los tuvieron Moisés y Elías. Recursos con los cuales fueron capaces de enfrentar poderosamente a sus aguerridos y peligrosos enemigos. Vamos a ver finalmente que los dos testigos experimentan la muerte, experimentan la resurrección y experimentan la ascensión. En este sentido, estos dos testigos son semejantes a Cristo. Estos dos personajes experimentan los tres momentos de la pasión de nuestro Señor: la muerte, la resurrección y también experimentan la ascensión. Lo que nosotros vemos en estos últimos versículos de Apocalipsis 11, es cómo el enemigo arremeterá sin misericordia contra los dos testigos. Pues ya ellos habrán cumplido su misión y Dios permitirá que el anticristo haga con ellos lo que quiera. Dice así la Escritura. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Juan es el único que hace alusión a la bestia, nombrándolo como el anticristo en sus cartas. Primera de Juan 2:18 y 22. Primera de Juan 4, versículo 3 y versículo 2. Y Primera de Juan 1:7. O sea, unas 4 veces. Aquí, en el capítulo 11, se lo menciona como la bestia que sube del abismo y del mar, como un anticipo de lo que ocurre en Apocalipsis 13, del 1 al 11, y capítulo 17, versículo 8. La bestia y el anticristo son el mismo personaje, al que el apóstol Pablo denomina también el hombre de pecado y el hijo de perdición. Eso lo podemos leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Así que tenemos el anticristo, la bestia y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note que el anticristo no podrá dañar a los dos testigos hasta que hayan acabado su testimonio, sino que más bien ellos son los que arremeten contra el anticristo y los suyos, los que están de acuerdo con el anticristo durante su labor profética. Dice la Escritura, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Fíjese que esto nos recuerda cuando el Señor Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado, porque ya había llegado la hora de morir, no porque Pilato tuviera ninguna autoridad sobre él. De otra manera, este no hubiera podido hacer nada contra el Señor. Dice el propio Señor Jesucristo. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso lo podemos leer en Juan 19:11. Así que los hijos de Dios no están a merced de sus enemigos, sino solamente cuando esto obedece a un plan de Dios.
lo que luego será revertido contra ellos mismos. Y al final la victoria será para los que confían en Dios. Imagínense cuál sería el semblante insidioso de la bestia el día en que Jesús fue llevado a la muerte, pues Satanás se deleita en el suplicio de los hijos de Dios. Aunque él sabe que ha sido ya vencido, así de tosudo es ese archienemigo de Cristo y de los suyos. Los cadáveres de los dos testigos, según dice la Escritura, son exhibidos en la plaza de la grande ciudad, que inequívocamente, como se describe aquí, es Jerusalén, pues dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. La ciudad donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado es Jerusalén. Así que los cuerpos de estos dos paladines muertos es la ciudad amada, la cual ahora se habrá convertido en la sede del maligno hombre de pecado. Esta es la ciudad que simboliza ahora el trono de Satanás, como lo era Egipto en los tiempos cuando Moisés adversaba al faraón. Otro tipo de anticristo también, el faraón, era un tipo de anticristo del pasado. Estos dos siervos de Dios extraordinarios, estos dos testigos, son vituperados de tal manera que sus cuerpos no son sepultados, sino que son objeto de burla por parte de todos los moradores impíos de todo el planeta Tierra. Aparte de todos los que tendrán la oportunidad de estar presentes en vivo en el lugar celebrando. Los demás serán testigos a través de las grandes cadenas de televisión y también por las redes sociales, dice la Escritura. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11, versículos 9 y 10. Estos dos testigos fueron fieles hasta la muerte, tal como deben ser fieles todos los creyentes en las peores circunstancias, tal y como el Señor les demanda a los hermanos de la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mientras los creyentes lloran por la muerte de los dos testigos, el mundo impío se alegra y celebra. Lo mismo que le dijo Cristo, recuerden, a sus discípulos, que ocurriría cuando a él lo mataran. Dice, de cierto, os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Estas son palabras de nuestro Señor. Después de 3 días y medio de estar celebrando la muerte de los dos testigos, la fiesta se terminará abruptamente, pues sucederá algo extraordinario, algo también sobrenatural, como fue la característica de estos dos personajes desde el principio. Mire, yo estoy seguro que ningún superhéroe de ficción supera la realidad que se aprecia en esta escena, dice la Escritura. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies
y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. Es por lo que les ocurre en el tiempo del anticristo que ellos son llamados los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor. Pues serán como dos trofeos de Cristo, de su victoria contra la muerte, de su victoria contra Satanás y de su victoria contra los reinos de este mundo y de este orden mundano. De seguro que ahora ya ningún daño se puede hacer a estos dos que se levantan victoriosos de la muerte y traspasan las nubes hasta la presencia misma de Dios en los cielos. Es a esto a lo que se refiere Hebreos 13:6 cuando dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí termina esa cita tan extraordinaria. Estos tienen el privilegio de Cristo. Son llevados al cielo en una nube. Una voz les ordena subir al cielo. Es la voz de su Señor por el que ellos han sufrido, por el que ellos han sido muertos. Esto ocurre a la vista de todo el mundo. De manera que este es un acontecimiento imposible de negar. Ni se pueden inventar historias respecto de su desaparición. Todo el mundo es testigo de esta gloriosa resurrección. Así que este es un anticipo de lo que ocurrirá con todos los creyentes cuando suene entonces, como dice la Biblia, la final trompeta. Finalmente, el terremoto que se produce luego de esta magnífica resurrección y que trae como consecuencia la muerte de 7,000 personas, provoca que muchos, en su asombro, den la gloria a Dios, contrario a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Recuerdan que aun siendo testigos de las grandes plagas, no se arrepintieron de sus maldades. Miremos esta escena, dice la Escritura. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Bueno, uno esperaría que esta expresión de gloria al Dios del cielo se tradujera en arrepentimiento. Pero la verdad es que lo que nosotros encontramos después en el capítulo 13, versículos 13 y 4, no nos da muchas esperanzas. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahí termina la cita. Bueno, muy posiblemente aquellos que se maravillaron al ver la gran resurrección de los dos testigos sean los mismos que ahora se maravillan por el milagro ocurrido, entre comillas, milagro, ¿verdad? Ocurrido a la cabeza de la bestia. La verdad es que nosotros en ese sentido somos pesimistas respecto a la respuesta del mundo impío ante las demostraciones del poder de Dios durante la obra de los dos testigos y de su llamado a la humanidad para que se arrepientan en los últimos tiempos. Ojalá que pudiera alguien
genuinamente y verdaderamente arrepentirse durante ese tiempo. Creemos que la tarea de estos dos testigos será mostrar al mundo el poder de Dios y hacer evidente de una forma patente la verdad del Evangelio y de la resurrección que los hombres por tanto tiempo han negado. Esta es la señal que de manera totalmente visible les ha sido dada para que ninguno alegue ignorancia en el día del juicio. Es necesario que cada uno aproveche ahora para acercarse al Señor en este momento, antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis 11:14 nos dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El tercer y definitivo ay se inicia cuando se toque la séptima y la final trompeta. Que Dios te bendiga.